Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este espacio a la misma hora por Telecentro, canal 13, 25 de noviembre del año 2024. Para mí, Cristian Cabrera, es un honor acompañarles la mañana de este día, disculpándonos con la tardanza por algunos temas que ya pudimos resolver y que por supuesto nos facilitaron estar al aire para ustedes. Vamos a entrar en materia de inmediato. Yo quiero hoy, 25 de noviembre, dedicar, digamos, lo que hay de espacio televisivo a dos temas esencialmente. La maldición de la UAS y el segundo tema es relativo al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Vamos a iniciar con el de la UAS. Pues resulta que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, ha tenido la delicada acción de una promesa no cumplida. Esa promesa no cumplida consta de una extensión de un centro regional en Santo Domingo Este para su construcción. Esa construcción en 2014 se planteó como viable, se adquirieron los terrenos, o más bien se dieron desde el CEA en donación a la UAS para de alguna manera utilizarse para la construcción de este centro, lo cual no terminó ejecutándose por una razón esencial. Y esa razón no es más que la imposibilidad de construir en un terreno invadido por terceros. Y esa invasión ameritaba una serie de procesos que terminaron por tragarse el tiempo que estaba destinado para la obra. Ahora, pasa el tiempo, cambia el gobierno, y el presidente Luis Abinader en 2021 de alguna manera insiste en la idea de la construcción de la UAS en Santo Domingo Este, una iniciativa que parecería bastante viable, agradable, sobre todo tomando en cuenta que una buena parte del estudiantado de esa entidad reposa en Santo Domingo Este y podría hacérsele más fácil el camino hacia esa UAS frente a la sede de esta institución. Bueno, pues en 2021 Luis Abinader la definió como una obra prioritaria y ahora un trabajo de la periodista Melanie Cuevas en el Listín Diario de alguna manera recoge el transcurrir de esta obra, que yo lo había dicho ya en otras ocasiones, tenía un significativo retraso en los inicios de su trabajo. Imagínese usted una obra de 2021, ya en 2024, finalizando este año, debía estar entregada, sobre todo porque los planos estaban previstos ya, que a lo sumo debían hacérseles ajustes conforme al terreno. El terreno no iba a ser comprado a un actor privado, sino que se iba a partir de un terreno propiedad de lo público, propiedad del Estado, por lo cual bastaba una cesión de los terrenos. Y tercero, el tema de los costos estaban ya consagrados, se supone, en los diversos presupuestos que han transcurrido y las licitaciones por igual. Entonces, ¿qué sucede? En 2021 el presidente Abinader planteó como prioritaria la obra. Recuerdo que fue uno de sus primeros consejos de gobierno que se dio en el Palacio Municipal de Santo Domingo Este con Manuel Jiménez a la cabeza en su calidad de alcalde y el senador Antonio Taveras Guzmán. Y esa obra se entendía ya a esta altura del camino, si no estuviese cortándose la cinta, por lo menos estuviese muy avanzado. Incluso recuerdo que el presidente dijo que con los fondos que se tenían previstos para el parqueo de la UAS, unos 1.000 millones de pesos, él iba a hacer 3 universidades. Y esos 1.000 millones de pesos iba a ser la muestra perfecta de que había sido mal empleado el dinero, o sea, era lo que se concluía, que había sido mal empleado el dinero que en algún momento se destinó a ese propósito. Oh, sorpresa. Señores, se anunció en ese momento que la inversión era de 600 millones de pesos. Todo el mundo abrió los ojos, porque el que sabe un 101 de ingeniería sabe que
trabajar, trabajar unos, trabajar unos 47.000 metros cuadrados con 600 millones de pesos, es para que usted no haga muchas cosas. 600 millones de pesos no dan para trabajar una construcción de esa naturaleza en 47.000 metros cuadrados aproximadamente, que es lo que tendría la obra. Ahora, perfecto, el discurso se compra y en el camino se van haciendo las adendas. Póngase usted que llegue al tope, 25%, que es lo que la ley permite que se ejecute. Bueno, 25% de 600, estamos hablando de que esa obra podría costar 750 millones de pesos sin problemas. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿dónde está el asunto? El mismo gobierno, 3 años después, imposibilitado de darse cuenta, imposibilitado de realizar eso que se plantea, resulta que aumenta el monto de la obra a 2,5 veces su valor. Y pasa de 600 millones a 1.600 millones. O sea, el gobierno disparó a un 266% el valor de esa obra en comparación con lo que había planteado en el origen. Ya vamos aterrizando un poco más a la realidad, ¿verdad? Ya vamos viendo cuáles son algunos de los elementos de la fantasía que se vendió. No se volvió a hablar del tema, ¿eh? No se martilló. Estamos hablando que pasó de 600 millones a 1.600 millones el costo de la obra. El costo de la obra en planos, no ejecutada, porque si usted la lleva a la ejecución, pues usted tiene muy probablemente que calcular allí una cuota, un porcentaje de adendas que se le hacen, como a toda obra ocurre, porque una cosa es lo que usted en un terreno visualiza y otra cosa es lo que se realiza. Y el que ha trabajado construcción sabe que usted en construcción inicia un proyecto pero no sabe cómo acaba, en términos económicos. Usted arranca a mover aquí, pero si en el camino el suplidor de las varillas cambió y esa varilla, ese quintal de varilla tiene ahora 5 pesos más por quintal, ya eso te genera una distorsión. Si usted picó en un lado y había una tubería ahí, y esa tubería resulta que no era una, sino eran 3 y usted rompió una, ya eso te cambia el precio ahí. Entonces, el caso es que el gobierno se dio cuenta de eso y la obra que estaba contemplada en hacerse con 600 millones ya iba por 1.600 en plano. En planos. Bueno, ¿cuál es el otro tema? Ya, fíjense que el presupuesto estimado para esa obra en 2014 eran 1.428 millones. Pero por populismo se quiso decir que con 600 se hacía. Y que lo que se hicieron en el Parque del Agua fueron unos ladrones. Perfecto. Bueno, parece que no eran tan ladrones porque la obra planteada en ese momento constaba de 183 aulas. La obra planteada por el gobierno contempla 80 aulas, es decir, no solo que es más cara, que el proyecto inicial, no es solo que es más caro que el proyecto planteado por el propio gobierno en 2021, sino que tampoco llega ni siquiera a la mitad de lo establecido por el propio gobierno como meta. De 183 se pasan a 80 aulas, se reduce a más de la mitad. Entonces, el proyecto original de 2014 plantea 108 salones exclusivos para laboratorios, ¿verdad? 108 salones exclusivos para laboratorios en 2 bloques de 4 niveles. Ahora, ¿cuántos laboratorios va a tener el nuevo proyecto? 14 laboratorios. 14 laboratorios, es decir, no va a tener más que una novena parte de lo que planteaba el proyecto originalmente, pero va a ser más caro, va a ser más caro. Entonces, eso usted tiene que tomarlo en consideración. Entonces, aquí de lo que se trata es de una especie de modelo que dice aquí
el proyecto de 2014 tendría una biblioteca de 2 niveles, un multiuso, un comedor, un edificio de hotelería, una escuela de turismo, área deportiva, gaseos, puntos de expendio. El otro contempla el comedor, contempla el economato y contempla la cancha. Ahora, lo que no tiene es espacio de hotelería, ni un salón multiuso, ni salón multiuso en la calidad que se plantea. Entonces, fíjense cómo ya va cambiando el esquema. Lo peor de todo esto es que en 2024, este año, se dio el primer Picasso de la obra. Se dio el primer Picasso de la obra este año. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que se dio el primer Picasso de la obra y por ahí no ha pasado un obrero. Por ahí no ha pasado un santo obrero. Pero ahorita estamos cortándole la cinta a una primera etapa, porque ese va a ser el modelo. Nos vamos a inaugurar la primera etapa. 3 paredes, cuando no tiene una valla para delimitar el terreno. Entonces, son de las cosas que de alguna forma el gobierno debe ver. Y la población debe exigir que se cumpla con lo prometido. No es posible que a meses de usted dar un primer palazo, que a años de usted anunciar la ejecución de un proyecto y hacer propaganda con la ejecución de ese proyecto, termine usted por prácticamente anular el ejercicio de esa obra. Entonces, es un tema que lo ponemos sobre la mesa aquí porque es una de las maldiciones que parece se dan. Y no voy a hablar por un tema de tiempo del canódromo. No voy a hablar por un tema de tiempo del canódromo, pero el canódromo está en la misma situación. Milton Morrison anunció hace algunos meses, desde que asumió, que el canódromo va y el canódromo nada de ir. Lo anunció el MIBET que el canódromo va y el canódromo nada de ir. Entonces, ahí está el tema sobre la mesa. Vámonos a la lectura de la portada de los periódicos de circulación nacional en este día, 25 de noviembre del año 2024.